Bueno, vamos a hacer este ejemplo de realizar el gráfico aproximado de la función a partir del análisis de límite. No voy a ahondar mucho en cómo se calcula el límite, porque eso ya está explicado en otros videos, sino más bien cómo a partir de la información que nos da el análisis del límite, podemos realizar el gráfico de la función. Entonces la función que voy a usar para ejemplificar es f de x igual 1 sobre x menos 2. Siempre lo primero que voy a hacer es hallar el dominio de la función. En este caso la función es una división, es una función racional. Y las divisiones no están definidas para el número 0, es decir, no se puede dividir por 0. Por lo tanto, acá en este numerito de acá, en la x, que es la variable, no puede ir el valor 2, porque si yo pusiera el valor 2 acá, me quedaría 2 menos 2, que da 0, y me quedaría 1 dividido 0, que no se puede resolver. Por lo tanto, ya de ahí tenemos que el dominio de la función es cualquier número real, es decir, cualquier número de la recta numérica, menos el número 2. Entonces, ya en el gráfico puedo empezar a marcar cosas. La consigna dice gráfico aproximado porque en realidad lo que nosotros vamos a hacer es una especie de boceto del gráfico. ¿A qué me refiero con boceto? A que en verdad vamos a hacer un gráfico, un bosquejo del gráfico, digamos. A partir de la información que obtengamos, no mucho más que eso, no va a ser un gráfico exacto. Entonces, como el dominio, o sea, los valores que puede tomar x, el eje horizontal, recordemos que este es el eje x, el horizontal, y este es el eje y, el vertical. Para acá va a estar el más infinito de x, para acá va a estar el menos infinito de x, hacia arriba va a estar el más infinito de y, justo acá, o sea, sobre el eje x, está el 0 de y para abajo el menos infinito de y. Bien, entonces, como nosotros obtuvimos que el dominio son todos los reales menos el 2, quiere decir que el eje x puedo ocupar el número que yo quiera menos el 2. Entonces, acá, donde estaría el 2, ya puedo ir marcando con línea de puntos el valor 2 de x y anularlo. Es decir, tenerlo graficado así con línea de puntos para ya darme una idea de que a este valor no lo puedo tocar. Bien, ahora continuamos con el análisis de la función. Si el dominio es todos los reales menos el 2, entonces el límite en un punto que me va a interesar a mí calcular va a ser justamente en el x2. Es decir, voy a calcular el límite cuando x tiende a ser 2 por los más grandes de esta función. Y voy a calcular el límite cuando x tiende a ser 2 por los más chicos de esta función. Estos eran los llamados límites laterales. Como yo no puedo tocar el valor 2, lo que sí puedo hacer es acercarme al valor 2. Y para acercarme al valor 2 tengo dos caminos. Desde los valores que son más grandes que 2 hacia el 2, como por ejemplo 2,1 o 2,01, próximos a 2 pero más grandes, o por los valores que son menores que 2 hacia el 2, por ejemplo el 1,9, 1,99 o 1,99 periódico. No sé, son ejemplos nomás. Cuestión que me voy a acercar por los dos lados. Acá era por los más grandes que 2 y acá era por los más chicos que 2. Justo el 2 no lo puedo tocar, está fuera del dominio, pero sí puedo estar en los alrededores, o sea, muy cerquita. Bien, si yo me acerco al 2 por los más grandes que 2, es decir, calculo el primer límite que tenemos ahí escrito,
y voy reemplazando en la fórmula de la función la x por valores cercanos a 2 pero más grandes, los resultados de resolver esta cuenta nos van a dar cada vez más grandes pero positivos. Es decir, van a tender a más infinito. En cambio, si yo reemplazo la x, este valorcito de acá, por valores cercanos a 2, pero más chicos que 2, y hago la cuenta, los resultados de esa cuenta van a ser valores cada vez más grandes, pero negativos. Es decir, va a tender al menos infinito. Entonces, de acá ya podemos hacernos una idea de la función, que sería, si yo me paro cerquita del 2 y me voy acercando hacia el 2 por los más grandes, la función se va a ir hacia el más infinito. Hago las dos cosas a la vez. Me paro cerca del 2, me voy acercando a 2 y la función tiende al más infinito, como indica acá. Ahora, si yo me paro en el 2 y me voy acercando al 2, pero por los más chicos, me pongo cerca y me voy acercando, pero por los más chicos, la función se va hacia el menos infinito. Recordemos que los resultados del límite son valores de y. Entonces, si me paro en valores cercanos a 2, pero más chicos, la función se va al menos infinito. Lo único que me va a faltar para terminar de hacer este gráfico es calcular los límites en el infinito. Es decir, el límite cuando la x se va hacia el más infinito de esta función. Siempre el análisis es sobre esa función, que es la que quiero graficar. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de esa misma función. Bien, ir hacia el más infinito significa tomar valores cada vez más grandes. Por ejemplo, 10, 100, 1000, 1 millón, 1000 millones, 100.000 millones, el que a ustedes les parezca que es cada vez más grande, todos los que ustedes necesiten. Al reemplazar por esos valores en la x y hacer las cuentas, vemos que los resultados son todos números cercanos a 0, pero más grandes que 0. Es decir, tiende a 0 por los más grandes que 0. En cambio, cuando tiendo a menos infinito, es decir, voy tomando valores cada vez más grandes, pero en negativo, por ejemplo, primero hago la cuenta con menos 10, después la hago con menos 100, después con menos 1000, con menos 10.000, con menos 100.000, con menos 1 millón, voy a ver que los resultados de esas cuentas también son valores cada vez más cercanos a 0, pero más chicos que 0. Un valor cercano a 0, pero más grande que 0, sería, por ejemplo, 0,01. Y un valor cercano a 0, pero más chico que 0, sería, por ejemplo, menos 0,01. Entonces, también podemos, a esto que acabamos de hallar, graficarlo como veníamos haciendo. Me voy a parar en el mismo punto donde estaba antes. Y ahora, en lugar de acercarme a 2, me voy a ir hacia el más infinito, es decir, hacia la derecha. Y a medida que me vaya hacia la derecha, me voy a acercar al 0, pero me voy a mantener siempre por arriba del 0, por los más grandes. Me voy a ir acercando a 0, pero me voy a mantener siempre del eje para arriba. Recordemos que el eje X es el 0 de Y. Y que los límites, los resultados de los límites son valores de Y. Acá está la X, acá está la Y. De la misma manera me voy a parar en el mismo lugar que me había parado antes para hacer el otro pedacito del gráfico y me voy a ir hacia el menos infinito de X. Es decir, me voy a desplazar con el lápiz hacia la izquierda. Y a medida que me desplace hacia la izquierda me voy a ir acercando a 0, es decir, me voy a acercar al eje, pero me voy a mantener siempre por abajo del eje, por los más chicos que 0.
Me irá acercando, 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 pero me mantengo siempre por abajo. Una vez que yo hice esto, ahí me quedó un gráfico aproximado, un bosquejo de lo que sería el gráfico de esta función. Si ustedes lo quieren aproximar aún más, lo que pueden hacer es buscar un punto donde pararse. Ahí los marqué en color violeta. Es decir, por ejemplo, fijarse cuánto vale la función para 3 y cuánto vale la función para 1. Son solo ejemplos. Y marcar esos puntos. Digamos, para estar parados en un punto seguro para ir después haciendo las ramas de la función. Yo acá lo hice de manera súper aproximada. Fíjense que cuando hice el primer bosquejo, o sea que cuando tracé la primera curvita, me paré en un punto totalmente aleatorio. Si ustedes no se dan cuenta dónde pararse para empezar a trazar, busquen un punto de la función. Recuerden que para buscar un punto de la función, lo único que hay que hacer es reemplazar la x por el valor que ustedes quieren hallar. Por ejemplo, acá yo podría reemplazar la x por 3 y ver cuánto da para saber dónde está este puntito de acá, ese. Y podría reemplazar la x por 1 y hacer la cuenta para saber dónde está ese puntito de ahí. Y a partir de esos puntos trazar la gráfica de la función, es decir, de este punto, acercándome desde este punto que es el 3, hacia el 2, la función se va al más infinito. Desde este punto hacia el más infinito, la función se acerca a 0. Desde este punto, acercándome al 2, que ese punto es el 1, acercándome al 2, la función se va al menos infinito. Desde ese punto, yéndome hacia el menos infinito, la función se va acercando a 0. Una vez que hice esto, tengo el gráfico aproximado. Y junto con el gráfico puedo determinar la imagen de esta función. Perdón, me quedó el lápiz gruesito. Que si ustedes se fijan, hay gráfica de 0 para arriba, hay gráfica de 0 para abajo, pero justo en y igual 0, que sería el eje X, no hay gráfica, porque la función, como podemos ver acá en el límite, se acerca al 0 pero no lo toca. Por lo tanto, acá la imagen de la función va a ser todos los reales menos el valor 0. Es decir, en y toca a todos los números reales menos al 0. Al 0 se acerca pero no lo toca. Decimos que en igual 0 hay una asíntota horizontal. Y como en x el valor que no puede tocar es el 2, decimos que en x igual 2 hay una asíntota vertical. Las asíntotas, no sé si se acuerdan del año pasado, son rectas a las cuales la función se acerca pero nunca las toca. Bueno, espero que este videito sea útil para realizar el último trabajo y cualquier cosita me vuelven a escribir y lo volvemos a ver.